Hola, hola, muy buenas, mi gente. Vamos a seguir con el arte fluido base. Tenemos aquí una obra recién hecha. Entonces, para borrarla, como mi gente lo sabe, que se puede borrar los trabajos anteriores mientras no están barnizados. Ok, mientras no están barnizados puedes borrarlo y volver a hacer tu trabajo las veces que tú quieras. Un poco de agua y una esponja y borras el trabajo anterior. Y si tú tienes un tablero laminado nuevo, entonces echas un poco de pintura del pudding o pintura acrílica diluida en agua y echas más agua y así lo llevas en todo el tablero de esta forma para lograr esto que lo estoy haciéndolo ahora borrándolo con un papel, mi gente, míralo, un papel. Estoy haciendo esta textura tan sencilla y bonita a la vez, solamente con un papel. Ahora, como tengo ya el fondo hecho de esta forma tan sencilla, ahora mira, tengo un pincel pequeño, liso, no hace falta que sea un tipo de pelo, no, que sea un poco liso y ya está, mi gente. Y vamos a hacer pinceladas repetidas, mirad, esta pincelada desde abajo para arriba o desde arriba para abajo, esto es, desde arriba para abajo, formando un efecto rosa con esta forma tan sencilla. Fijaos, mi gente, las pinceladas, ¿eh? Ahí, desde arriba para abajo, desde arriba para abajo, así, y el tablero como es liso, mi gente, entonces el pincel va a dejar esa marca. Nada más, no estoy haciendo nada aquí, no estoy pintando. Aquí repasando el pincel va a dejar marca. Míralo, tengo aquí el color verde, aplasto y lo subo para arriba. Nada más, aplasto y subo para allá. Y así es, y así de esta forma estoy haciendo las hojas de la rosa. Algo sencillo, sabes o no sabes pintar, se puede hacer este trabajo. Ahora vamos a trabajar con otro pincel un poco más ancho. Míralo, voy a hacer líneas con el color verde. Ahora voy a hacer líneas, míralo, líneas largas y anchas. Y tenemos ahí la forma que vamos a trabajar, fijaos bien, en la base del color del fondo, algo circular que vamos a hacer ahí. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, rellenando, poniendo pinceladas repetidas, una encima otra, da igual, la dirección que tú quieras, no importa, se trata de rellenar esa parte con el color verde. Entonces, hago repeticiones, mi gente. La misma pincelada repetida, tú la llevas por la derecha o la izquierda, como tú quieras. Aquí lo que estoy ofreciendo no solamente una obra, y lo vais a ver al final, sino una técnica, mi gente, que llevamos con ella 4 años. Se trata de tener el fondo húmedo y con un pincel usando pintura acrílica diluida en agua o pintura del pudding y vas repitiendo las pinceladas arriba, para abajo. ¿Ok? Aquí la intención es rellenar alrededor de estas flores, dejar solo una parte abierta. Entonces, fijaos, mi gente, esta técnica es la reina de las técnicas donde se saca el efecto 3D. Algo aquí es brutal. Sin más, mi gente. Aquí no hace falta que sabes manejar el pincel. Pinceladas de arriba para abajo, de abajo para arriba, pinceladas cruzadas y se provoca el efecto 3D solo. Eso es pura magia, mi gente. Míralo. Míralo, solo con un color aquí, verde estoy dando. Y fijaos qué textura. 3D, el efecto 3D es brutal. Ahora, mi gente, voy a añadirlo algo de color. Mira, lo que voy a añadir ahora son dos colores. El naranja y el negro. Mira, el naranja aquí, una pincelada parecida a la que hicimos con el verde, nada más. Por eso digo, mi gente, son pinceladas repetidas. Y fijaos aquí el tono de el naranja, míralo, pinceladas cortas, da otro efecto, otra textura. Y si tú tienes el pincel más ancho, va a salir lo mismo, solamente que la textura va a ser algo diferente y algo más bonito todavía. Entonces, todos los pinceles sirven en esta técnica. Todos serán lisos o gruesos o viejos o antiguos o usados o nuevos, siempre te va a dar algo bonito. Míralo, aquí
puse un poco de color negro. Aquí voy a crear una hoja más grande para añadir algo diferente. Entonces puse naranja primero, acordaos. Y después estoy poniendo un poco de negro y jugando, repitiendo pinceladas. Míralo, por favor. Míralo. Ahora el pincel limpio. Después de poner el negro encima al naranja, con el pincel limpio volví a meter unas pinceladas y mira lo que está dando, mi gente. Estamos jugando con... Esta parte la hice con naranja. Ahora, mira, voy a empezar por el negro. Os fijasteis, por la derecha empecé por el naranja y después añadí el negro y después con un pincel limpio. Ahora, diferente, voy a poner el color negro y después ya pondré el color naranja. Miren, gente, aquí jugando con el color negro y con el pincel limpio. Míralo, con el pincel limpio, pues aquello negro pues lo llevo de esta forma, míralo. Y se va a notar cada vez que paso la pincelada. Algo increíble, mi gente. Mira, el pincel limpio, vuelvo a decirlo. Estoy llevando la pintura, quitándola. Entonces se ve el color de la base. Y ahora puedo pintarlo, poner el color que quiera. Un poco de naranja. Y después vuelvo al pincel limpio. Eso es el truco, mi gente. Poner el color y quitarlo. Poner el color y quitarlo. Y así vas mezclando tonos. Míralo. La otra parte, aquí voy a poner el color negro. Míralo, pinceladas suaves que van encima del verde. Y ahora sí que vuelvo al naranja al final. Mira, pinceladas con un poco de naranja. Va mezclando con los tonos de abajo. Y mira qué tonos va dando. Y por debajo voy a poner un poco, ya que se mezcló el color naranja con el negro y va dando un tono marrón. Así es, para darle más vida al abstracto, repitiendo la misma pincelada. Todo alrededor lo hicimos solo con el mismo pincel. Míralo ahora, por favor. El pincel limpio. El pincel limpio al final. Mira qué textura estoy sacando aquí. Míralo, por favor. Míralo. Wow, wow, míralo. Ahora vuelvo a limpiar el pincel y vuelvo por el último toque. Fijaos, mi gente, por favor, cómo queda. Mira el efecto 3D aquí, mi gente. Es brutal esa técnica para sacar texturas, para sacar diseños, para sacar abstractos. Y el efecto 3D es que domina en esta técnica de una manera mágica. El conjunto, algo sencillo, un fondo bonito, unas rosas que aparecen ahí en el centro y la vegetación es algo estupendo. Ya tenemos aquí el verde, el naranja, el marrón, algo de negro, el gris, los tonos suaves. Una forma de trabajar, de crear bellezas, mi gente, con cosas sencillas. Son pinceladas repetidas. Pinceladas repetidas que nos provoca un efecto 3D espectacular y un abstracto original. Esto se puede hacer de muchas formas. Todo lo que estáis viendo aquí está hecho de la misma forma, de la misma manera. Hemos trabajado esto, podéis verlo también en vídeos anteriores que llevamos con esto, vuelvo a decirlo, 4 años. Y vais a ver lo mismo o algo parecido, mi gente, que lo hemos trabajado de muchísimas formas. Míralo, lo mismo de esto que en el sitio de usar el pincel, hemos usado una goma de Eva y hemos sacado maravillas, mi gente. Entonces, el pincel aquí es solo un elemento en esta técnica. Míralo, por favor, lo que se puede sacar. Las mismas pinceladas, nada más repetidas, una encima otra, y provoca el efecto 3D. Y cuando trabajas con un pincel limpio, pues ahí está la magia, mi gente. Ahí está, mira lo que cosas tan bonitas, los tonos, los efectos. Y la verdad, vuelvo a decirlo, aquí el efecto 3D es algo maravilloso. Quedamos con esta belleza, mi gente. A practicar, eso siempre lo digo, a practicar, nada más. Practicar, mi gente, y sacáis bellezas. Quedamos con esto y hasta la próxima, que hay mucho más.